Vamos a continuar con la historia de la tipografía. Y estamos en un momento realmente interesante como para el cambio tipográfico que se dio entre lo iniciático y lo premoderno, ¿no? Esta etapa probablemente sea la etapa más importante de la tipografía y que es la que duró unos 3 siglos aproximadamente, que empieza justo con el declive de los tipógrafos franceses. Hablábamos la semana pasada justamente de Garamond y de Grandjean sobre todo, y cómo pues ellos pues hacen el estándar de calidad de la tipografía, ¿no? Pero siguen aún trabajando de una manera muy parecida, muy cercana a lo que es eh, las formas tradicionales de lo incunable, ¿no? Entonces, es justamente en estos 3 siglos que vienen, entre 1500 y 1800, los cambios más importantes que hay, tanto en el material tipográfico como en el papel, como en el sistema de impresión, como en el negocio de lo que es la tipografía, ¿no? Entonces, en este sentido, lo más importante va a ser como seguirle el paso a eso, a lo que ahora vamos a llamar industria tipográfica, porque digo, con Gutenberg empezó siendo algo más artesanal, literalmente artesanal, porque como hice mucho énfasis en el pasado, tenía que ver con el gremio de los artesanos. Esto es ahora una industria, ¿no? La diferencia entre la industria y la artesanía de entrada es pues la cantidad, ¿no? Es decir, hay algo prácticamente masificado cuando se habla de la industria, y por masificado nada más quiero decir o quiero significar que es algo pues como más rápido, más grande, más amplio, más ligero inclusive que, eh, que lo que se tenía anteriormente, ¿no? Y aquí es donde va a ser importante esta persona. Este personaje que ven en pantalla se llama Cristóbal Plantino. Tiene de hecho varios nombres porque depende de en qué idioma lo estén estudiando, pero se le puede conocer en español. De hecho, se le conoció en español como Cristóbal Plantino, tal cual. Es un francés que, a pesar de que nace en las orillas de Francia, eh, no, realmente nunca vivió en Francia. Debes saber que hay una frontera muy ligera entre Francia y Bélgica, y es de donde Plantino pues, era proveniente. Él nace en 1520 en el Reino de Francia y fallece en 1589 en Amberes, en Bélgica, ¿no? Esta es probablemente una de las representaciones más comunes de un grabado de Plantino, que es pues él en su traje del siglo XVII, ¿no? Con un compás y su lema, que está aquí abajo, que dice labore et constantia, que quiere decir labor y constancia, o trabajo y constancia. Es evidentemente una persona muy trabajadora, ¿no? Cristóbal Plantino también se puede conocer como Christophe Plantin en francés o Christophe Plantin en flamenco. El flamenco, deben saber, es el idioma que es básicamente el holandés de Bélgica, ¿no? Ya sé que es un poco enredado porque Holanda y Bélgica son dos países diferentes, pero en el siglo XVI eran lo mismo, ¿no? De hecho, es a lo que llamamos Países Bajos históricos. Era un poco como lo que pasaba, como la frontera de México y Estados Unidos, que en el siglo XIX, bueno, en el XVIII, eran todo parte de la Nueva España y después ya no. Bueno, esas cosas sucedieron en todas partes del mundo, ¿no? Esta es la casa de Plantino, o Plantin, como le quieran llamar. Plantin siempre suena como con más caché, porque está en francés, pero Plantino, bueno, la casa de Plantino se encuentra en Amberes, en el corazón de Amberes, en Bélgica, una ciudad muy bonita, por cierto. Espero que algún día se hagan su plan para ir a visitarla.
Es el museo de la imprenta más grande del mundo, por cierto. Es más grande que el Museo de Mainz de Gutenberg, porque como justo acabo de decir, el problema con Gutenberg es que todo lo que hizo fue más bien artesanal, fue más bien un experimento. Pero ya para la época de Plantino, ese, eh, pues ya está desarrollado, ¿no? Entonces, aquí museo era la casa donde vivían toda la familia de Plantino, pero también tenían las prensas y tenían pues el acervo y los tipos y la fundición, es decir, aquí hacían todo, ¿no? Evidentemente tienen una gran biblioteca, de hecho una biblioteca impresionante porque prácticamente no tienen como libros copia, sino tienen como que uno de cada ejemplar. Pero lo más interesante, y es la única biblioteca de acervo antiguo en el mundo que hace esto, es que los libros que tienen ahí los produjeron ahí, es decir, ahí se imprimieron, los autores iban allá a hablar con Plantino, la corrección de estilo se hacía ahí mismo. De hecho, esa corrección fue algo justo en lo que Plantino trabajó mucho. Plantino se parece, ¿cómo decirlo? Se parece en ese sentido a Gutenberg, perdón, a Manucio, porque fue un pionero de los negocios en la imprenta. Entonces, así como Manucio se dedicó mucho a modificar o a ordenar la modificación de la tipografía y de los formatos de papel y así, Plantino en lo que se enfocó mucho fue en la calidad de la impresión, porque se dio cuenta que un texto mal trabajado, y mal trabajado se refiere a mal escrito, mal traducido o mal compuesto, le producía pérdidas a la imprenta por el doble o el triple. Es decir, un libro podía aumentar su costo de producción en cuanto tuviera más errores, porque tenías que volver a hacerlo todo desde cero. No había control X y control B, no había control Z, definitivamente. No era como que la máquina te lo imprimía, sino literalmente tienes que componer letra por letra, párrafo por párrafo, página por página. Y sí que hay un montón de libros que tienen erratas, de hecho hay unos que tienen son como muy famosas las erratas de estos libros. Algunos son de traducción, ¿no? Y otros tantos pues han convertido hasta como en cuestión de burla. Por ahí hay un cuento, creo que es una novela gráfica, no estoy seguro ahora. Según yo es una historia, es una novela que se llama Good Omens. De hecho, Amazon hizo la serie, ¿no? Que es la historia de un demonio y un ángel. Y hay un apartado específico en donde se habla de un libro que está mal traducido, una Biblia que está perdón, mal compuesta y que pues trae una profanación ahí, ¿no? Pero pues es una errata. Entonces, obviamente esto es parte de la cultura popular, pero la idea de que haya errores en tu Biblia, pues en realidad se convierte en algo como, pues como hasta herético, ¿no? Porque técnicamente es el libro perfecto. Y además tú como impresor tenías que demostrar que eras capaz de hacer trabajos completos, complejos, grandes y sin equivocaciones, ¿no? Entonces, no era tan fácil porque además la complejidad de los libros iba aumentando, ¿no? Ya no eran nada más estos pseudo manuscritos o pues los evangelios divididos en cuatro partes, no, se empezaron a hacer más complicadas las ediciones. Esta es la sala de prensas, obviamente está puesta como el museo y se ven ahí los chivaletes de diferente tipo. El chivalete son esos cajones donde se ven, pues aquí se ven unos cajones. Estas son las cajas tipográficas, o en realidad también son cajones, pero esto se desensambla de esta diagonal y se mete en este cajón. Y de cada una de de esas cajitas, pues el componedor iba sacando los tipos. Entonces saca los tipos, los amarra, hace la rama, la pone en la plancha y la manda a la imprenta, ¿no? Entonces, también podemos notar cómo hay una serie de vigas aquí, de sujeciones a las vigas superiores, lo cual también nos indica que pues tenía pues mucho movimiento, ¿no? Porque necesitaba que la imprenta no se moviera
por todo lo que estaban imprimiendo tan rápido. La capacidad de impresión de la imprenta plantiniana eh, se cree que mejoró por lo menos en 4 veces las prensas más famosas como la de Manucio. Este es el libro más antiguo hecho por la imprenta plantiniana, ¿no? Es un libro en lengua vernácula, por cierto, es un libro en italiano, eh, que es La Istituzione di una Fancivela Nata Nobilemente. Es de Amberes, por supuesto. Es un libro de reglas como de, ¿cómo decirlo? Como de reglas de sociedad, ¿no? Es decir, como literalmente dice ahí, ¿no? La educación de una dama de sociedad o de una dama noble. Y fue su primera, pues, su primer como libro eh, completo, ¿no? Cabe mencionar o destacar que no es una Biblia, ¿no? Sino es algo más coloquial, más profano, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, bueno, como verán ahí, está impreso en Amberes, dice ahí abajo en Amper. Eh, y bueno, este libro pues es de 1555. Y de un año muy parecido, vamos a abrir nuestra sección mientras tanto en México. Para la mitad del siglo XVI, la imprenta ya había llegado a México. Ya habían pasado muchas cosas. Digo, Cristóbal Colón había llegado a América 60 años antes. Hernán Cortés estaba en México desde hacía casi 20 años, ¿no? Y justamente en el año de 1500, ahí está, 44, aquí se ve, 1500, ajá, X antes de L y 4, ajá, 1544, se imprime la doctrina cristiana para la instrucción e información de los indios por manera de historia, ¿sí? Hecha por el muy reverendo padre Fray Pedro de Córdoba, de buena memoria, primero fundador de la Orden de los Predicadores y las islas del mar Océano, y por otros religiosos doctos de la misma orden, la cual doctrina fue vista y examinada y aprobada por el muy reverendísimo señor, el licenciado Tello de Sandoval, inquisidor y visitador en esta Nueva España por su majestad, la cual fue empresa en México por mandato del muy reverendísimo señor don Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de esta ciudad, del consejo de su majestad y a su costa. O sea, Juan de Zumárraga fue quien puso el dinero para esto. ¿Y qué es poner el dinero para esto? Es mandar a traer una imprenta, era italiana, el impresor que trajo la imprenta se llama Giovanni Paoli, o en latín Juan Pablos, que es como más se le conoce, la imprenta de Juan Pablos, que justamente en 1542 trae la prensa, se tardan unos 4 años en armarla y ponerla a echar a andar, pero finalmente logran hacer la primera impresión, que está hecha con gótica rotunda, ¿no? Con la famosa gótica o letra de Tortis, y que es como decía yo hace un par de semanas, eh, cómo, y cómo la cosa eh, es una situación lenta, ¿no? En la moda que está en España llega a México pues con unos 30 años de desfase, y en España misma este tipo de letra está de moda con otros 30 años de desfase, o sea, después estábamos como fuera de moda. Hay un mito por ahí, por cierto, que dice que todo el material tipográfico que llegó a España era como que de segunda mano, pero pues más bien, esto es algo muy personal que yo opino, creo que la imprenta en España no fue tan importante porque recordemos que llegó un momento en el que ese fue el imperio
más grande del mundo. Es decir, además de América, tanto del norte como del sur, España era, pues ella controlaba, el Imperio Español controlaba Portugal, Italia, Bélgica, una parte de Países Bajos y eventualmente Filipinas y Taiwán. Entonces, era pues un imperio tremendo alrededor del mundo literalmente. Entonces, como que siento que los españoles, pues no, la imprenta no era como lo suyo, ¿no? Entonces, pues esa es la suerte que nos tocó. ¿Quién es Juan de Zumárraga? Es este, ¿no? Fray Juan de Zumárraga es el mismo eh, arzobispo al que apareció la Virgen, bueno, a la que le llevaron la Virgen de Guadalupe, que se la llevó Juan Diego, ¿no? Esta es la portada de la doctrina cristiana, por supuesto, y tiene consola tipográfica, ¿no? El Cul de Lamp, similar al que vimos en los trabajos franceses, porque nuevamente pues era de moda, ¿no? Entonces, vamos a volver al trabajo de Plantino, porque bueno, finalmente, aunque las cosas ya no eran totalmente religiosas, pues obviamente la Biblia y la religión seguían siendo lo más importante. Y estamos aquí ante la obra más importante de la imprenta plantiniana, la llamada Biblia Sacra o Biblia políglota, ¿no? La Biblia políglota es un esfuerzo por imprimir la Biblia en sus idiomas originales. Como viene ahí en la portada, dice hebreo, caldeo, griego y latín. De hecho, de entrada es notable que tenga portada, porque recordemos que hasta este momento los libros solo tenían algunos datos iniciales y no tenían realmente una portada tal cual. Estos, de hecho, se empezaron a conocer como frontispicio. Es una ilustración que te dice los datos del libro, pero no necesariamente son los datos del libro, ¿no? No era regla, esto fue una anomalía que Plantino de vez en cuando sacaba, porque además Plantino tuvo, pues como tenía una persona de sociedad y con dinero, tenía muchos contactos y muchos amigos. Entre ellos se sabe que Plantino era amigo de Pedro Pablo Rubens, el pintor flamenco muy famoso, que además era un gran grabador. Entonces hubo muchas colaboraciones entre Plantino y Rubens, a quien seguro deben ubicar por su clase de historia del arte, y donde finalmente estas colaboraciones no darían frutos sino hasta unos 60 o 70 años más tarde, en que se volvería una regla o un estándar que los libros tuvieran este tipo de portadas, ¿no? ¿Y cómo se veía la Biblia Sacra por dentro? Pues está medio fea, mejor esta. Se veía así. Podemos ver 4 columnas, una en cada idioma. El original lo tenemos en hebreo, el segundo lo tenemos en la traducción de San Jerónimo, la Vulgata de San Jerónimo, que va del hebreo al latín. Después tenemos la traducción en latín de la interpretación del griego, la Biblia griega. Se me fue el nombre ahorita de cómo se llamaba esta traducción, que básicamente es del Antiguo Testamento, bueno, de la Biblia, eh, al griego, ¿no? Porque recordemos que si bien el latín para el siglo XVII, perdón, XVI era muy importante, eh, pues no necesariamente fue la primera, ¿no? Ya me acordé, se llama Septuaginta. La Septuaginta, Septuaginta quiere decir 70, ¿no? Es una traducción que se hizo de la Biblia de hebreo y arameo, es decir, lo que se hablaba en la época de Moisés y lo que habló Jesucristo, al griego koiné de Alejandría, ¿sí? Fue una traducción que se hizo en la época de los Ptolomeos y es tan antigua como entre el siglo tercero y primero antes de Cristo. O sea, antes de que el latín estuviera de moda, obviamente lo importante era el griego. Entonces tenemos la Biblia, el texto original de la Biblia del lado izquierdo, porque recordamos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Del lado derecho tenemos la traducción más antigua de la Biblia del hebreo al griego,
Y en medio tenemos la Biblia en latín. Primero está la Vulgata de San Jerónimo, que es esta, la que está del lado, ¿cómo se llama? Pues del lado, eh, pues iba a decir izquierdo, pero más bien como del lado hebreo, vamos a decirlo así. Es una traducción del griego, perdón, una traducción que hizo San Jerónimo justamente como para saber cuál era la, pues la Biblia original, ¿no? Y esta de este lado es la interpretación del griego al latín, ¿no? Pero ven lo interesante, se recordarán que en la clase anterior, en la semana pasada, perdón, hablábamos cómo el estándar de los tipos pues fue incrementando y fue cambiando y cómo había una variedad ahora de estilos. Y en este caso, la variación se da ahí, la podemos ver al mismo tiempo toda, ¿no? Que es como una, un texto que está compuesto con hebreo, con griego, con latín en romana, o más bien en redonda, y con latín en itálica, ¿no? Entonces, es interesante porque literalmente podemos ver todos los estilos coexistiendo al mismo tiempo, ¿no? En una sola. Y en la parte inferior viene la parte, la traducción del caldeo, ¿no? Que decía justo en la portada acá aparece como hebreo, caldeo, griego y latín. eh, ¿Y qué es el caldeo? Pues no es otra cosa más que como una traducción como muy antigua, ¿no? Entonces, eh, los caldeos originalmente eran los mesopotamios, ¿no? Entonces vienen como que la interpretación de un escolar muy famoso español llamado Benito Arias Montano, que hace la traducción pues, del Antiguo Testamento, ¿no? Que finalmente esa es la diferencia entre el hebreo y el arameo, ¿no? Que uno es del Antiguo Testamento y el otro es del Nuevo Testamento, aunque ambos se usaban en el pueblo de los israelitas o de los israelíes o judíos o como les quieran llamar, pues en realidad eran dos idiomas diferentes, ¿no? El caso es que, ¿para qué sirvió esto? Recordemos que para mediados del siglo XVI, la Iglesia Católica recibe un cisma, ¿no? Por manos de Martín Lutero, que crea el protestantismo y rompe a la Iglesia Católica. Entonces, aparece una especie de guerra de Biblias porque, como ya la imprenta permite que, no es como que todo el mundo podía hacer su traducción de la Biblia, pero ya era más fácil. Eso entonces le da a las diferentes religiones nuevas como el compromiso de decir, a ver, yo traigo el texto original de Dios, ¿no? El verdadero Dios está conmigo, no con los de ahí enfrente. O sea, algo muy político en realidad, pero pues esta fue probablemente el instrumento más devastador de quién tenía el dinero y la razón y el conocimiento y los recursos para hacer una obra como esta. Se ve sencilla, ¿no? Pero lástima que no estamos en persona, pero cada una de estas páginas, así dobladas, extendidas, perdón, es un pliego de papel completo. O sea, cada una de estas páginas mide lo mismo que cuatro cartas o dos tabloides, ¿no? Es un libro enorme. Y además, cada tomo de esta Biblia cruzaba las 900 páginas. Y además de todo, son 9 tomos, ¿no? 9 tomos es básicamente una fortaleza de libros, lo que es la Biblia políglota de Plantino. Por eso es su obra máxima. Y de hecho, probablemente ningún otro impresor en la historia logró ese nivel, tanto de producción como de calidad, porque recordamos que a Plantino le importaba mucho la calidad. Entonces, imagínense lo complicado que debe ser, lo que debió ser, conservar la calidad para un documento de este tipo, ¿no? Y bueno, Plantino evidentemente no estuvo solo. Gran parte del trabajo de Plantino
se lo debió a su esposa y a sus hijas, porque a diferencia eh, de otros tipógrafos que le dejaban su negocio a los hijos, Plantino tuvo puras hijas, entonces ellas fueron las que se tuvieron que hacer cargo del trabajo. Y de hecho es muy conocido porque eh, él empezó tempranamente a exportar tipos a toda España y a toda la Nueva España. ¿Por qué es importante? Porque el reinado de Carlos V, recordarán a Carlos V, el de los chocolates, ese mismo Carlos V es el que firma la fundación de Puebla y de Tlaxcala y de la Ciudad de México. Y ese mismo Carlos V, que fue el emperador del Imperio Español, nunca vivió en España. Él siempre vivió en Bélgica y de hecho las ciudades más importantes para el Imperio Español eran Bélgica, perdón, eran Amberes y Bruselas, ¿no? Una cosa muy extraña, supongo que una forma como de exotizar el imperio, ¿no? Como para decir, este rey es tan rey que ni siquiera tiene que vivir en su país, vive en un país más bonito, ¿no? Y bueno, curiosamente, esta relación que tienen los Plantino, tanto con la familia de Carlos V, pero específicamente con Felipe II, que es pues, el hijo de Carlos V, eh, se convierte en una especie de simbiosis, ¿no? Los Plantán, que eran esta familia, y eventualmente los Plantan Moretus, porque una de las hijas, de hecho, las tres hijas de Plantino se casaron con impresores, ¿no? La más importante probablemente sea Martina Plantán, que es la segunda hija de Plantino. Ella se casa con Jan Moreto. Este es otro raro, su nombre en realidad es Jan Moerendorf, pero es conocido como Jan Moretus en latín y en español como Jan Moreto, ¿no? Entonces, de hecho, es conocido el Museo de Plantino porque se le dice Museo de Plantan Moretus, eh, eh, como en realidad es como se le conoce, ¿no? Jan Moretus nace en 1543 y fallece en 1610. Y pues él es muy como importante para Plantino porque él también era impresor de oficio. Entonces, cuando corteja a la hija de Plantino, pues como que se hace ahí una alianza muy natural. Al suegro le da gusto que el negocio pueda continuar a través de su yerno y de sus nietos, por supuesto. Y pues no pasa mayor. De hecho, hay un momento en el que antes de que Moreto se haga cargo de la imprenta, cuando fallece Plantino, quien tiene que sacarlo a flote son su hija mayor y la esposa de Plantino. Y bueno, finalmente lo que produce Jean Moretus es sobre todo libros vernáculos de la zona de Flandes, ¿no? Eso es flamenco, ¿no? Verbogen van de Statustastigheid, Ertin Latin, Gestgen door Lipsius. Johannes Lipsius es perdón, no es Johannes, es Justus Lipsius, aquí dice I Lipsius, Justus Lipsius o Justo Lipsio, es un traductor de latín muy famoso que trabaja en la Universidad de Leiden. La Universidad de Leiden va a ser muy importante para los Plantinos y sobre todo para sus sucesores que eran los Elsevier. De hecho, el otro yerno de Plantino, que se llama Francisco Rafelengus, pues trabaja mucho con los universitarios de Leiden. Y ahí, bueno, la obra, ¿no? Dice, en de nu overgeste in de Nederlandsische Testedor Ian Moerentorff, ¿no? Esta obra hecha en su idioma neerlandés por Juan Moreto, ¿no? Y abajo dice, Antwerpen, by Christopher Plantain, y ya viene el año, ¿no? 1584. Aquí Plantino ya no era el que lo hacía, pero Moretus, como todavía no estaba a cargo de la oficina, pues él tenía que seguir usando el sello, la marca de su suegro.
que en realidad se convirtió como una especie de segundo padre, ¿no? Esta es como la marca tipográfica de Plantino, la más importante es el lema, labor y constancia, eso es lo más plantiniano de lo plantiniano. Y por supuesto, esta ilustración de una mano que sale del cielo, de las nubes del cielo, con su compás y otra vez el lema, ¿no? Labor y constancia. Es hecho muy bonito porque es como un testamento de Plantino, el testamento de que la buena tipografía solo se logra trabajando mucho y trabajando bien. No te va a salir bien todo la primera, pero el chiste es que lo sigas haciendo poco a poco hasta que quede bien. Y vean qué bonito, ahí ya está en latín esta obra, también de Justo Lipsio, y viene una forma aquí como interesante de firmar, que abajo dice acá, Antwerpie, ex officina plantiniana, apud Johannem Moretum. Otra vez volvemos eh, ¿cómo decirlo? Eh, a lo latinizado, ¿no? Y literalmente dice aquí que está hecho en Amberes, eh, de la oficina ex quiere decir de, es la preposición de, en latín. Ex officina plantiniana quiere decir del taller plantiniano por Juan Moreto. Entonces es bonito porque Moreto ya está como eh, eh, firmando, pero sigue conservándole su como su crédito principal a Plantino, ¿no? Y bueno, a veces es muy bonito porque aparte, tú puedes encontrar la marca tipográfica de Plantino por todos lados, ¿no? Es como que están muy orgullosos de haber sido la cuna del impresor más importante, probablemente el más importante del siglo XVI. Y miren que tenía competencia, ¿eh? Porque es el mismo siglo donde vivieron Manuzio y Garamond. Pero el gran problema es ese, que Manuzio, por ejemplo, solo se dedicó a dirigir la edición, Garamond solo se dedicó a hacer tipos, a fundir tipos. Plantino sienta las bases de una cosa a la que se le llama el impresor total o el tipógrafo total, que es la persona que es capaz de hacer la letra, fundir el tipo, acomodar el tipo, imprimirlo, encuadernarlo, venderlo, distribuirlo, es decir, se hace cargo de todo en la industria de la tipografía. De hecho, hay gente que hasta se lo tatúa, de hecho, ahora que lo veo está medio grotesco, está más bonito está acá. Y bueno, con eso concluimos Plantino. ¿Qué pasa con el legado de los Plantán? Cerca de Amberes, muy cerca justo de la frontera entre Bélgica y Holanda, pues la expansión de la obra tipográfica se va, les decía yo, hacia la Universidad de Leiden, en donde los latinistas y los arabistas pues tienen un trabajo muy importante, porque los traductores, que son los primeros en necesitar la imprenta, fundan un género que se conoce como la imprenta universitaria, donde la más importante probablemente sea la de Leiden en Holanda, pero eso ya vamos a incluirlo en un siguiente video. Gracias por su atención. Cualquier duda, estamos en contacto